Segundo bloque en Unidiversidad Noticias. Ayer lo teníamos en nuestra información. Se le dio sanción definitiva al proyecto de ecoparque en la provincia de Mendoza. Esto implica que a partir de ahora va a dejar de existir el zoológico de la provincia, se va a crear un ecoparque. Y ha habido un proyecto de ley que se ha venido trabajando mucho tiempo, que algunos diputados y senadores consideraban que no se le había dado suficiente discusión, pero atrás del cual ha habido desde el principio muchas organizaciones. Hoy día hemos invitado a una de las organizaciones que ha estado atenta a la situación del zoológico de la provincia y en su nombre hemos invitado a Teresita Capasone. Ella es miembro de la Asamblea por el Árbol y le hemos invitado para dialogar un poco sobre este proyecto que se aprobó ayer en la legislatura que ahora tiene fuerza de ley. Buenas noches, Teresita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos saber en primer lugar si desde la Asamblea por el Árbol están a favor o en contra del proyecto de ecoparque que se ha aprobado. Claro, nosotros, bueno, somos 6 organizaciones de acá de Mendoza que, como bien dijiste, hace casi 3 años que venimos trabajando y presentamos este proyecto de ley llamado ecoparque en julio del 2014. Obviamente que eso lleva un proceso, estuvo casi un año ese proyecto dando vuelta por oficinas de asesores, de diputados, se hicieron modificaciones de forma, se atendieron a todas las solicitudes, se presentó por segunda vez esa modificación por nosotros, las organizaciones, en octubre del 2015. Y ese es el proyecto que se trataba y ese es el proyecto que el actual gobernador Cornejo firmó con nosotros como compromiso para impulsarlo, todas las organizaciones y él. Sin embargo, durante todo este año han habido varios intentos de parte de, calculamos que sí, de la Secretaría de Ambiente, de hacer modificaciones, pero muy profundas. Digamos que se perdería o se perdía el espíritu de la ley. Y ahora lo último que pasó fue que el 7 de diciembre el diputado Marzo Roche, que es el que presentó nuestro proyecto original, presentó esta nueva ley que ahora ya está aprobada, que es muy distinta. No la podemos llamar modificación, es otra ley, pero sí la ingresó a nuestro expediente sin consultarnos, sin avisarnos. Nosotros por casualidad nos enteramos y bueno, en un tratamiento express, sin mayores consultas ni nada, pasó, ustedes ya saben, rápidamente salió de la comisión, diputados, senadores y ayer ha sido aprobada como ley de la provincia. ¿Y cuáles son los puntos de discordancia? ¿Cuáles son las cosas que tenía el proyecto original que no tiene esta ley que se ha sancionado? Bueno, como ejemplo voy a decir que nuestra ley tiene 46 artículos, nuestro proyecto y esta tiene 26. Eso por un lado. Nuestra ley trataba solamente la reconversión del zoológico. Esta ley oficial trata 3 puntos. Uno es la disolución de la Administración de Parques y Zoológicos, que es un ente autárquico. Esa ley se deroga, eso por un lado. Por otro lado, se crean 2 direcciones. Una dirección que es la del ecoparque, que sería la que va a funcionar dentro del zoológico, y otra es una dirección de parques y paseos, donde está involucrado o se legisla, mejor dicho, sobre el Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria, el Parque Cívico, y dice el acceso este, nosotros calculamos que son los costados o las áreas verdes del acceso este. Todo eso nosotros no lo teníamos en la ley, solamente el tema de la reconversión del zoológico. Imagínate que hay 3 temas en una ley mucho más chica. Hay diferencias profundas. Nosotros habíamos creado 5 áreas, con cada una con sus objetivos, con sus fundamentos. Yo ya he contado acá, hace un año creo que vine a contarles de esto. Las áreas eran referidas a conservación, a rehabilitación, a educación, al mantenimiento del paseo, al manejo de toda la población de animales que van a ver ahí. Esas áreas en este proyecto no existen. Sí se nombra como objetivos conservación, rehabilitación, pero no están definidas. Otro de los puntos, hay muchísimos puntos, digamos, muy distintos, por eso nosotros decimos que es otra ley. Otro de los puntos que nosotros teníamos muchísimo interés en que el ecoparque fuera una institución de puertas abiertas, con control de la comunidad y digamos, con la participación ciudadana directa. Para hacer eso habíamos creado un consejo directivo con poder de decisión que iba a cogobernar con el director del ecoparque. Ese consejo ahora es consultivo, es decir, que es no vinculante y no tiene ningún poder de decisión más que sugerir o emitir algunos dictámenes, pero en realidad lo que se hace con esta ley es concentrar
nuevamente el poder en una sola persona, en el director, que depende directamente de la Secretaría de Ambiente. Y después está toda la cuestión de animales, todo el proceso, o sea, el detalle que nosotros habíamos puesto en cómo iban a hacer el trato a los animales, cómo se iban a modificar los recintos, cómo se iba a, digamos, a identificar cada animal, cómo iba a ser el traslado de animales. Nosotros proponíamos que los animales exóticos fueran llevados a santuarios, que obviamente que son lugares probadamente mejores que un zoológico. Sin embargo, esta ley permite llevar a los animales zoológicos a centros especializados en conservación o rehabilitación o santuarios o reservas. Y en honor a la verdad, otro zoológico también es un lugar especializado, que era lo que nosotros no pretendíamos. Es decir, que el espíritu de la ley, que era un cambio de paradigma fundamental, que era la mirada del animal como ser sintiente y no como objeto, digamos que ha quedado destruido. Y bueno, por otro lado, lamentamos que no se nos haya consultado, porque nosotros hemos estado en contacto directo, permanente, con todas las autoridades, con los dos poderes, con las autoridades del zoológico, o sea que no es que pusimos esa ley ahí y nos desentendimos, estábamos permanente, digamos, aportando. Fuimos entre mayo y junio y julio casi se hicieron un montón de audiencias donde todo el mundo fue a exponer a favor y en contra del ecoparque, y cuando nos tocó a nosotros, las organizaciones que estamos a favor, las autoras más otras organizaciones, la verdad que fue muy frustrante porque no se nos dio quórum. Claro. Bien, entonces, ¿qué crees que sucedió para que se cambiara este proyecto? La verdad que la de la Secretaría de Ambiente desde marzo-abril que vienen intentando, digamos, y de una u otra forma accedíamos a esos proyectos que eran modificaciones nunca tan profundas como esto desde ya. O sea, habían, por ejemplo, el tema del consejo, menos específico, menos detalle, pero la verdad que esta es tremendamente distinta. No sabemos, podemos imaginarnos o suponer un montón de cosas. Lo que nos preocupa es eso, que se concentre mucho poder en un secretario, en un ministro. Nosotros como parte de Asamblea por el Árbol nos preocupa muchísimo el tema del Parque General San Martín, porque en este lugar donde estamos es un área ambiental urbana protegida y no se puede hacer cualquier ley sobre áreas protegidas. Es decir, eso sí debería haber llevado una consulta meticulosa, hacer participar un montón de gente que tiene relación de patrimonio, Consejo de Defensa del Arbolado, bueno, un montón de gente que sabe y que lamentablemente no se ha consultado. ¿Tienen ustedes intención de presentar alguna otra ley en este sentido, algún proyecto en este sentido? Y en realidad lo que nosotros ahora podemos hacer es estar mirando desde donde siempre miramos, desde observar qué es lo que va a pasar ahora. Porque ahí hay una cuestión que no, digamos que no es el único caso, hay muchísimos casos. Esta, al ser una ley que trata temas ambientales, debería ser muy específica y clara y dejar poco y nada a al decreto reglamentario. Claro. Esta ley que se ha sido aprobada, digamos que abre puertas a muchísimas interpretaciones. Y ustedes saben que el decreto reglamentario no es una parte consultada, claro. Lo hace el Ejecutivo o personas que estén en el Ejecutivo y nada más. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque nosotros tenemos legislaciones excelentes en Argentina y en Mendoza con temas ambientales, y estas leyes, digamos que son bastante precisas para que no dejar esos huecos para interpretar de una u otra manera. ¿Piensan que el decreto reglamentario puede llegar también, en cualquier caso, si se solicita y si se está pendiente del tema, pueden desde el gobierno hacer un decreto reglamentario que de alguna forma contemple estas situaciones? Bueno, esperamos que sea así y que, digamos, que vaya realmente en una reconversión real y no que sea un maquillaje, como otras veces ha pasado con otras cosas, ¿cierto? Que se maquilla una institución y siguen siendo las mismas cosas. Y hay otro punto que no lo dije que nos preocupa bastante, es la cuestión de la concesión a particulares de un montón de cosas, de todos los servicios y el mantenimiento. Nosotros por eso creamos específicamente las áreas que eran de gestión estatal, con gente del Estado. En este caso se permite tanto en el Parque San Martín como en el ecoparque concesionar prácticamente cualquier servicio o los mantenimientos. Claro. Y eso es un poco preocupante porque después empieza la gente, con justas razones, a sospechar de que, bueno, pueden entrar privados. Ustedes saben que tenemos un déficit de control crónico en todo lo que se hace en este país, entonces por ahí lo que podemos hacer es observar, claro. y bueno, y esperar
Y si resulta, ojalá, y si no resulta, en un tiempo más volveremos a presentar nuestro proyecto, no sé. Bien, y desde tu lugar, pese a todos estos cambios que han habido desde el proyecto original, ¿celebran la sanción de este ecoparque? No. No, porque justamente el espíritu era ese. Vos pensás que nosotros para llegar a eso, digamos que una ley bien pensada y bien hecha tiene un montón de componentes. Tiene consenso social, que es fundamental. Nosotros tenemos más de 16.000 firmas, o casi 16.000 firmas, no me quiero equivocar, en papel y lápiz. Tenemos aval de instituciones tanto nacionales como internacionales. Muchísima gente nos ayudó en distintos temas, aportó con la experiencia, con sugerencias, con un montón de cosas que se sumaron al proyecto. Nosotros digamos que somos las caras, pero es un proyecto muy trabajado, muy consensuado, muy prolijo, y cada una de las cosas que están escritas tiene fundamentos que están, digamos, respaldados por científicos y por instituciones científicas. Entonces, nos parece una falta de respeto hacer una ley, digamos, muy light, muy así, muy poco precisa, sin todo esto que te digo yo, sin la presentación a la sociedad, que la gente sepa por qué se hace. Vos cuando haces una ley tenés que saber por qué se hace, para quién se hace, a quién beneficia, en cuánto tiempo, y más en este caso que es un tema complejo. Hay animales, patrimonio público, patrimonio forestal, toda una historia. O sea que nos parece que no siguió el camino que nos gusta a nosotros, usar mucho la frase democracia participativa, y eso ahí estuvo muy flojito. O sea, la gente necesita saber, porque además que es un lugar que es nuestro y que tiene ya conflictos ya profundos de hace más de 20 años. Entonces, no costaba mucho hacer las cosas bien y que mucha gente quedara contenta. Ahora no hemos quedado ni los trabajadores, ni las organizaciones, la gente no sabe de qué se trata. Tenemos que nosotros salir a explicar de qué se trata. No, el gobierno no lo hicimos nosotros, pusimos en nuestros medios de comunicación, en las redes sociales, este proyecto de ley, el nuestro, para que la gente, el que quisiera, pudiera leer y comparar. Entonces, no nos parece que sea así la cosa. Igual esperamos que funcione, o sea, los cambios tienen que venir, indudablemente, eso sí. Teresita, ¿cuál es la situación hoy por hoy del zoológico? Después de muchos meses de estar cerrado, desde la Secretaría de Ambiente comentaban que los animales están en mejores condiciones porque tienen menos estrés al no haber visitantes. ¿Ustedes han podido constatar algo de esto? Eso, y nosotros no hemos podido entrar, no hemos sido invitados últimamente a entrar al zoológico. De todas maneras, sí, eso es cierto, que obviamente que mientras menos gente, por decirte, en nuestra ley se proponía o se reglamentaba la observación no invasiva. Es muy importante eso, sí es cierto que impacta en los animales. Pero la verdad es que no sabemos. No hay mucha inversión económica tampoco y mucho movimiento que, digamos, sí, se hizo algo en todo este año, que se podrían haber hecho un montón de cosas que van en consonancia, ya sea ecoparque o zoológico. Recintos buenos tenés que tener, agua en calidad y cantidad que tenés que tener. O sea, todas esas cosas no son contradictorias para nada. Así que bueno. Y respecto a los anuncios concretos que se han realizado ya de traslados de la chimpancé Cecilia, también de los elefantes, ¿están de acuerdo con el modo con el que se ha planteado? Claro, nosotros, en realidad, lo de la chimpancé Cecilia es una orden judicial, no partió del gobierno, y fue patrocinada por AFADA, que es una organización de abogados ambientalistas, y digamos que la jueza Mauricio da una orden al Estado mendocino de ese traslado. Y lo de los elefantes, lo que nosotros entendemos es que se está por firmar un convenio, un acuerdo o una carta de intención. Ustedes piensen que no es ni fácil ni económico, sobre todo cuando se trata de elefantes, hacer este traslado, y que era una cuestión que nosotros sabíamos, por eso también el Consejo era directivo, todo esto lo iba a hacer el Consejo. Lleva una cantidad de documentación impresionante, buscar el santuario, que sea bueno el santuario, bueno, todo eso es un trabajo bastante complejo y arduo, pero hay que hacerlo. Sí. Teresita, muchas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes y gracias por darnos la oportunidad de aclarar, porque nos parece importante a todos los que adhirieron y nos acompañaron que les quede claro que lo que ellos firmaron lamentablemente no es lo que se aprobó. Así que muchas gracias, buenas noches. Estaremos pendientes también de cómo será el decreto reglamentario. Recordemos que la ley entra en vigencia a partir de que el decreto reglamentario estipula cómo se va a llevar adelante, cómo se van a implementar los cambios que allí figuran. Así que estaremos pendientes para ver finalmente cómo queda reglamentado. Ahora hacemos una breve pausa en la información, enseguida volvemos.